El capítulo 18 del Evangelio según San Mateo trae fundamentalmente el tema del perdón. Pero es interesante, si vemos todo el capítulo 18, cómo distintos fragmentos se van interrelacionando. Primero se habla de la infancia espiritual, de la necesidad de hacerse como niños, la gravedad del escándalo, la parábola de la oveja perdida, el tema de la corrección fraterna en 3 pasos, ¿no? Primero al hermano que ha errado, después ante 2 o 3 testigos y después ante la comunidad, la oración en común. Y ahí hay una intervención de Pedro que hace una pregunta concreta. Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas? ¿Hasta 7 veces? No, Pedro, hasta 70 veces 7. Después viene la parábola de los 2 deudores. También Lucas tiene una parábola de los 2 deudores en el capítulo 7, pero es distinta a esta. Sin embargo, hay algo en común. El deudor no tiene con qué pagar. No tiene con qué pagar la tremenda deuda que tiene con el rey. Y al final, un dicho de Jesús, una máxima, una sentencia que cerraría todo este capítulo, en donde se dice: lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hoy, cuando nosotros leemos esta máxima de Jesús, pensamos en los sentimientos, porque para nuestra cultura el corazón tiene que ver con los sentimientos. Pero la cultura hebrea entiende al corazón como el receptáculo de la interioridad, diríamos nosotros. El corazón más tiene que ver con el razonamiento, por eso se pide en la oración de Salomón un corazón sensato. Por eso en el libro del Eclesiástico se dice que Dios nos dio un corazón para que razonemos. Por eso se habla de dureza de corazón, o sea, una persona cerrada, una persona que no se abre a otro tipo de pensamiento. La metanoia, metanus, ir más allá del propio razonamiento. El corazón es el lugar de los recuerdos. Ahí la res, las cosas pasan por el corazón. El corazón es el lugar de la memoria. El corazón es lo que mueve nuestros deseos. Nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras son frutos del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso en Ezequiel se promete cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, por un corazón circuncidado, porque la circuncisión de otra parte del cuerpo que no sea el corazón es simplemente simbólica. Lo importante es tener circuncidado el corazón, tener un corazón que sea similar al corazón de Dios. Por eso nosotros los católicos tenemos una hermosísima ejaculatoria que dice: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Tener los mismos sentimientos de Cristo, pero porque tenemos los mismos razonamientos de Cristo. Si no perdonan de corazón, mi Padre hará lo mismo con ustedes. Lo mismo que el rey de esta parábola, que había perdonado una deuda imposible de pagar. Lo había perdonado con su magnanimidad. Acá el deudor le pide paciencia, pero en realidad más que paciencia es longanimidad. Es decir, esperar hasta que él pueda pagar. Ten paciencia y te pagaré. Bueno, ahí se ve que el corazón no le estaba funcionando muy bien, porque la deuda que tenía era imposible de pagar. Muchas veces cuando nosotros pensamos que podemos hacer las paces con Dios a partir de nuestro obrar, a partir de nuestro cumplimiento religioso,
no nos está funcionando bien el corazón, no entendemos que la deuda que tenemos con Dios, la deuda de la vida, es una deuda totalmente impagable. De hecho, la deuda que tenemos con nuestros padres, la deuda de la vida, solamente la pagamos en la medida que damos también nosotros vida a otros, en sentido biológico o en sentido espiritual. No es simplemente ser progenitores, sino ser padres. Esa vida que hemos recibido, entregarla a los demás. Para entender la pregunta de Pedro, es necesario no olvidarnos del fenómeno de la intertextualidad. Es decir, en los textos del Nuevo Testamento, y también se da en el Antiguo Testamento, pero fundamentalmente en los textos del Nuevo Testamento, muchas veces aparecen temas que vienen del Antiguo Testamento o de la literatura intertestamentaria. Y en este caso, estos 70 veces 7 y este 7 tienen que ver con el capítulo 4 del Génesis, en donde se empieza a narrar la espiral de violencia que parte del asesinato de Abel por Caín y que llega hasta nuestros días, en donde las grietas se agrietan cada vez más y las divisiones y los deseos de venganza no tienen límite. Caín iba a ser vengado 7 veces, Lamec va a ser vengado 77. De ahí vienen estos términos. Pueden volver a leer el capítulo 4 del Génesis y ver cómo Dios también se mete en esa historia de venganza y cómo Dios sale a defender al débil. Primero al débil Abel, pero después también al débil Caín. Y esto es importante, tener un corazón capaz de comprender al que se equivoca, sobre todo cuando se equivoca contra nosotros, contra nuestros privilegios, contra nuestros derechos, contra nuestra forma de ser, contra nuestra vida, contra nuestros bienes. Cuando alguien atenta contra nosotros, ahí tenemos que echar mano de la comprensión. Me gusta diferenciar el dolor del sufrimiento. La vida está llena de dolores, desde el paso por el canal de parto hasta el dolor de la finitud que nos va atravesando y llega hasta el momento de la muerte, ¿no? Aceptar la propia finitud, aceptar la propia muerte. La vida está llena de dolores, pero no necesariamente los dolores tienen que ser sufrimiento. Y me gusta poner este ejemplo. Si alguien pasa por delante mío y me pisa el pie, me va a doler. Claro, ¿cómo no me va a doler? Si pienso que lo hizo adrede, si pienso que lo hizo para humillarme, si pienso que lo hizo para hacerme sentir mal, además del dolor, voy a tener sufrimiento. Y eso nosotros lo podemos ahorrar. Muchas veces hemos pensado una religión al servicio de Dios, y Dios no necesita de la religión. A Dios todas las religiones le quedan chicas. La religión está al servicio de nosotros. Y este perdón de corazón está al servicio de nosotros, al servicio de la comunidad, porque si no hay perdón, no hay comunidad posible, no hay convivencia posible, no hay armonía, y sobre todo hacia nosotros mismos. Porque si nosotros no perdonamos, sufrimos. Y el sufrimiento no es algo que nos venga bien. Y no es algo que siempre podemos manejar. Una vuelta me pidieron que fuera a hablar con una religiosa que tenía dificultades para morirse. Hacía tiempo que estaba mal, pero no se animaba a soltar la mano. Y hablando con ella, me dijo: lo que pasa es que no le puedo perdonar a mi maestra de novicia algo que me hizo cuando yo tenía 20 y pico de años. Y yo le pregunté: hermana, ¿cuánto hace que su maestra de novicia ya está muerta? Y me dijo: unos 45 años. ¿Y usted viene arrastrando un cajón hace 45 años? Perdónela de una vez y váyase tranquila. Y parece que lo hizo y se fue tranquila. Eso espero.
Ojalá que nosotros también perdonemos de corazón. Ojalá que nosotros también comprendamos los errores de los demás. Mi papá me contaba una vez que un señor que estaba en buena posición económica tenía una casa quinta y un encargado de la casa. Un fin de semana que fue a esa casa se encontró que la botella de whisky había bajado más de lo que él recordaba que la había dejado. Entonces pensó, seguro que el encargado me toma el whisky. E hizo una marquita. Al fin de semana siguiente, cuando volvió, vio que la botella había bajado más. Entonces tomó la botella y se dirigió a la casa del encargado. Y cuando iba a mitad de camino, reflexionó, pensó con el corazón y se dijo, qué suerte que sea él el que me toma el whisky a mí y no yo el que tendría que tomarle el whisky a él. Muchas veces los que se equivocan con nosotros, muchas veces los que nos ofenden, no lo hacen por maldad, sino por distintas circunstancias. Si nosotros pensamos con el corazón, vamos a ser capaces de perdonar, porque somos capaces de comprender. El que no se conoce a sí mismo difícilmente comprende. El que no experimentó la misericordia de Dios difícilmente comprende. El que no perdona de corazón vive en medio del sufrimiento. Que este no sea nuestro caso. No perdamos tiempo sufriendo inútilmente. Perdonemos de corazón.